Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gerardo Canedo y junto con Silvia Grampone estamos hoy aquí de anfitriones en este Ask Me Anything de seguridad con GeneXus, de SecOps, SCA, Security Information Critical Systems. Antes de dar paso a lo que son las preguntas, vamos a hacer una pequeña introducción con Silvia sobre algunas cosas que tienen que hacer a la seguridad. Nosotros consideramos que la seguridad de aplicaciones es tanto parte de los productos como de los procesos. No se pueden lograr una aplicación segura, un sistema seguro, sin tener las herramientas correctas y sin tener los procesos que lleven a cabo las tareas de seguridad necesarias para hacer que todo llegue a buen puerto. Entonces, un poco vamos a hablar de eso. Hoy voy a hablar más yo de procesos y las preguntas que sean más de cómo lograr que algo sea seguro o que cumpla ciertos requerimientos, voy a estarlo contando yo, y las cosas más que van sobre el producto GeneXus, sobre los beneficios que tiene GeneXus para la seguridad, los va a estar contando Silvia. Así que bueno, el binomio hoy trabajamos así con mi colega Silvia. Siguiente. En cuanto a lo que es seguridad, siempre hablamos de que para que una aplicación sea segura, para hacer un sistema seguro, necesitamos un ciclo de desarrollo seguro. Esto es empezar a pensar en seguridad desde el momento que estamos empezando a concebir la necesidad de implementar un sistema informático para solventar una necesidad. Desde el inicio ya tenemos que empezar a pensar en cuáles son los objetivos de seguridad de la aplicación. ¿Quién puede ser, quién puede ser el que sea afectado con esta aplicación y que pueda tener algún interés en que no funcione? Qué adversarios podemos llegar a tener, qué activos de información vamos a estar protegiendo nuestra información en nuestro sistema. Cuando planificamos el proyecto, ya desde allí tenemos que empezar a pensar en que vamos a tener tareas y vamos a tener tiempos en el ciclo de desarrollo destinados a la seguridad. Si esperamos hacer una ética de hacking al final, pueden pasar un montón de cosas y podemos llegar a tener retrabajos y demoras que son notables, considerables y realmente complicadas. Entonces, desde la iniciación del proyecto, lo ideal es planificar, incluyendo lo que son actividades de seguridad y ya también comenzar a trabajar lo que son los requerimientos de seguridad. No todas las aplicaciones tienen los mismos requerimientos y nosotros con GeneXus podemos implementar distintos tipos de requerimientos de seguridad, distintos niveles de seguridad, y no es que unos estén bien y otros estén mal, es que dependen de muchas cosas del propio negocio y dependen de los activos de información que estamos trabajando para determinar cuáles son los correctos o los adecuados. No todo sistema va a tener el mismo nivel de seguridad que otros. Entonces, cuando empezamos a planificar el proyecto, es importante tener eso en cuenta también. Luego, en la ejecución del proyecto, cuando lo estamos ejecutando, es donde empezamos a agregar tareas de lo que es desarrollo seguro, un modelado de amenazas, entender la arquitectura que estamos haciendo del sistema y entender qué puntos débiles puede tener que no van directamente al código, no van al modelo, a la base de conocimientos de GeneXus, ni va al código generado, sino que podemos tener vulnerabilidades y problemas a nivel de diseño. Eso es parte de lo que vemos allí. Luego sí, a la hora de la construcción, contamos con GeneXus, por lo tanto hay un montón de cosas que GeneXus automáticamente ya hace por nosotros, pero al nosotros ser los desarrolladores, somos los pilotos de un avión que tenemos la capacidad de apagar el piloto automático. Cuando hacemos eso porque necesitamos hacer alguna funcionalidad que debemos ejecutarla nosotros o estamos implementando lógica de negocio, que es lo que hacemos nosotros al desarrollar con GeneXus, allí también podemos introducir ciertas vulnerabilidades. Para eso lo que tenemos son actividades de análisis estático de código, actividades de test de seguridad, actividades de aseguramiento de que los requerimientos que habíamos planificado efectivamente los estemos implementando de forma correcta. Luego pasamos a lo que es una fase de testeo. Allí ya podemos tener un test de seguridad, una ética de hacking, etcétera, y que la idea de estos testeos es ya validar que lo que hicimos está bien y si hay algo que nos equivocamos, subsanarlo. No es la idea que sea la primera actividad de seguridad que vamos a tener en toda la construcción de nuestro sistema.
porque esto puede llegar a traer riesgos muy grandes en caso de encontrar, por ejemplo, un problema de diseño. Luego tenemos la fase de implantación, allí es cuando ponemos el sistema a andar, allí hacemos por lo general una ética de hacking sobre la infraestructura, verificamos que la aplicación que nosotros desarrollamos esté alojada en un ambiente suficientemente seguro. Y a medida que va pasando el tiempo, esa aplicación puede ser que surjan nuevos descubrimientos a nivel de la industria, de ciberseguridad, de nuevos tipos de ataques o de nuevas amenazas, y que tengamos que tener en cuenta algún tipo de actividad de mantenimiento de la seguridad de ese sistema. Finalmente, en el cierre, lo que se busca es aprender de lo que hicimos, qué actividades vamos a repetir en el próximo proyecto y qué tareas debemos corregir o debemos mejorar para poder llevar a cabo nuestro trabajo de manera más eficaz y eficiente. En cuanto a qué hace GeneXus por nosotros, acá ahora Silvia les va a contar. Bienvenida, Silvia. Hola, bueno, GeneXus tiene el GAMP, que es un Access Manager, que lo que se dedica es al control de acceso a las aplicaciones, o sea, control del acceso se puede especificar si es por autenticación o autorización. Entonces en cada panel, en cada objeto que se declara en la aplicación, GAMP lo controla y se pueden especificar los permisos para cada cosa. Y después, en cuanto al proceso de desarrollo seguro, lo que está ofreciendo integrado en el IDE es el Security Scanner, que el Security Scanner lo puede usar el desarrollador desde el propio IDE o se puede automatizar usando MSBuild en un pipeline. El Security Scanner sirve para buscar cosas que ya se sabe o se conoce que pueden inyectar vulnerabilidades en el código. El ejemplo más simple de entender es, por ejemplo, las inyecciones SQL, que GeneXus genera en el código las sentencias parametrizadas, que no son inyectables, pero si el desarrollador, por ejemplo, inserta un comando SQL y permite que le concatene el usuario final, desde afuera de la aplicación, le concatene cosas, ahí puede tener una inyección. El Security Scanner busca esos comandos para analizar si es posible ejecutar una inyección sobre ese comando, si es que existe en la aplicación. Hay un curso, por ejemplo, que tiene GeneXus Consulting, que explica todos los tipos de ataques, todas las cosas conocidas que hay, que se pueden hacer sobre GeneXus, enseña las técnicas de desarrollo seguro específicas para GeneXus, y enseña cómo usar el Security Scanner, cómo usar cada una de las reglas que tiene el Security Scanner, y cómo validar y clasificar los falsos positivos y los verdaderos positivos. Empezamos con las preguntas. Bueno, para hacer preguntas pueden habilitar el micrófono. Sí, No, hola. dale, Hola. adelante, César. Adelante, te Sí, escuchamos. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Security Scanner. Nosotros hemos intentado utilizarlo en varias aplicaciones y nos encontramos que cuando lo corres inicialmente empieza a tirar reportes por todos lados. Y cuando aplicas algún pattern, por ejemplo, los primeros objetos que te observa son los objetos del pattern y objetos de GAM. ¿Hay alguna buena práctica recomendada para activar Security Scanner? Sí, la pregunta, tengo una pregunta, o sea, ¿en qué versión estás usando? Porque viste que está la extensión y está el que está incluido en el IDE que apareció en B17.3. Sí, en 17. Lo hemos usado y en 16 también. En 16 como el extension y en 17 como el embebido, digamos. En B16 sí te va a ejecutar, que es la extensión, te va a ejecutar sobre todos los objetos de GeneXus. En B17, no te sé decir de memoria en qué upgrade fue que se implementó, está ejecutando una whitelist sobre los objetos que son propios de GeneXus. O sea, ahí debería de reducir toda esa cantidad de cosas que te aparecen, que son bastante molestas, pero debería reducir ahí. Pero no tengo de memoria en qué upgrade está implementado. César, Sí, sí. igualmente Sí,
que el security scanner te tire falsos positivos es inevitable. Cualquier herramienta de análisis estático de código de la industria, cualquiera, no importa la tecnología que utilice, las herramientas de análisis estático de código que existen hoy, siempre tienen falsos positivos. Lo que debes hacer, o lo que nosotros hacemos es, la primer corrida nosotros analizamos todos los falsos positivos, y después en las subsiguientes corridas los hallazgos que ya analizamos ya no los tomamos en cuenta. Lo que te decía Silvia de tener hallazgos, por ejemplo, en objetos de GAN y en objetos que van con GeneXus, esos ya fueron analizados por GeneXus, entonces no es necesario que los tomes en cuenta. Pero en realidad el Security Scanner detecta, porque no detecta vulnerabilidades, eso es muy importante. Lo que detecta el Security Scanner son hotspots, puntos calientes, cosas que llaman la atención. Entonces no todo lo que aparece ahí necesariamente es un problema o es un error. Hay que ver un poco, hay que analizar el contexto donde está utilizado para entender si es un problema o no. Lo que sí tiene el Security Scanner, desde que salió en el U3, en el Acroid 3 de 17, es un whitelisting. O sea, ahí podés, Sí. la primera vez que lo ejecutás, después empezás a whitelistar por regla, cada objeto y ya no te aparecen más. Claro, ahí yo lo que tengo miedo es que empiezo a meter en la lista blanca y después alguien toca ese objeto y le agrega alguna vulnerabilidad y pasa de largo. Sí. Ese Sí, es el tema. eso es lo que tú dices es correcto. Correcto. Ahí lo que hacemos es, nosotros hoy en día lo hacemos de forma manual, vemos la fecha que pusimos en la lista blanca y la fecha de última actualización. Eso tomamos nota. Bien. O sea, una buena práctica recomendada sería que tenga una persona del equipo dedicada a revisar el informe de Security Scanner, podríamos decir, diariamente. Bueno, sí, es una buena idea, ¿no? Yo haría algo, intentaría automatizar algo un poquito más, ¿no? O sea, capaz que cuando los objetos que se consolidan los miraría allí. No haría el security scanner de toda la KB todos los días. Claro, bueno, Pero si nosotros algo. en el esquema que tenemos armado, nosotros tenemos armados pipeline en Jenkins Sí, y tiramos el Security Scanner con los objetos, buscamos 2 días para atrás, una cosa así en los commits y corremos a ese grupo de objetos y después levantamos la info con Elasticsearch y la tenemos un poco ahí a mano, digamos, como para analizar. Pero poco sería esa la idea, digamos, que alguien esté revisando ese listado constantemente, digamos, aunque sea una revisada semanal, digamos. claro. A ver, en realidad vos lo que podés hacer es podés tomar el estado que tenías anterior, ¿no? O sea, empezás por un estado. Ese estado lo analizás y llegás a la conclusión que ese es un estado seguro. Y después en las distintas, los distintos escaneos siguientes, lo que haces es comparar lo que ya estaba en el seguro, lo tomás como falso positivo porque ya sabés, ya no analizaste, solamente analizás el delta. Claro. Lleva un trabajo, ¿no? Un trabajo bastante. El análisis estático de código, en la herramienta que lo hagas va a llevar un trabajo, porque tiene sus limitaciones la tecnología. La tecnología tiene la limitación de que no sabe si es un falso positivo o es un verdadero positivo. Entonces, sí. Y si tú puedes, por ejemplo, quitar reglas y correr menos reglas, pero obviamente se tiene el trade-off de que se te puede estar pasando algo que deberías haber visto. Entonces sí, es correcto lo que dices, es un trabajo. Está bien. Por ahí estaría piola tener un listado de reglas que no pueden pasar. Por ejemplo, embeber código SQL, que como ustedes ahí recién lo mencionaban. Claro, Como error y warning. claro, eso lo puedes configurar tú en el Security Scanner, pero lo que pasa es que en realidad las reglas que tiene el Security Scanner son las reglas que
que consideramos que no deberían de pasar, ¿no? Puedes tener algunas que tú, en base a lo que vos veas cómo es el desarrollo en esa aplicación en particular, sepas que tiene un alto, o sea, tiene una baja tasa de hallazgo y la puedas deshabilitar y correrla cada cierto tiempo solamente. Pero sí, las reglas que están allí corresponden al OWASP Top 10. Bien. Gracias, César. ¿Alguna otra pregunta del público? Bueno, si no hay, yo tengo acá una que me hicieron llegar. Me pregunta Jaime. Usando GeneXus, ¿tengo una aplicación segura? ¿Por dónde empiezo? Bien básica, ¿eh? O sea, no necesariamente hay una aplicación segura, GeneXus ayuda muchísimo, como estábamos comentando antes, a generar aplicaciones más seguras, pero los desarrolladores tienen que tomar en cuenta las buenas prácticas de programación con GeneXus también. ¿Por dónde empiezo? Y por lo que decía Gerardo, de tener un ciclo de desarrollo seguro y conocer las buenas prácticas de programación segura con GeneXus. Sí, Bien. yo, el por dónde empezaría, bien pragmático, empezaría por el curso de seguridad. El curso de seguridad de desarrollo seguro de GeneXus es un curso oficial que lo que hace es, le muestra a los desarrolladores cómo se ve el OWASP Top 10 a la hora de desarrollar con GeneXus. Entonces, alguien que probablemente en su carrera universitaria o en su carrera técnica haya tenido clases de desarrollo, quizás no conozca lo que son los conceptos de seguridad, que son en parte el GAM y como se llama, el control de acceso, autenticación, autorización. Pero hay otros tantos tópicos como son referencias directas inseguras, misconfigurations, o sea, configuraciones inseguras, todo tipo de inyección, cross-site scripting y deserializaciones inseguras. Hay un montón de tipos de vulnerabilidades distintas. Dentro de ese tipo de vulnerabilidades distintas hay un estándar, un estándar internacional que se llama OWASP Top 10, que lo que busca es mostrar de los 10 riesgos de seguridad que más impactan en las aplicaciones. Ahí tengo una pregunta también que me mandaron. ¿GeneXus me ayuda a cumplir con el OWASP Top 10? Sí, por supuesto que sí. Yo me animo a decir lo siguiente, y puede ser muy controversial, pero me animo a decirlo porque tengo suficiente evidencia empírica. Una aplicación desarrollada con GeneXus tiene mucho menos vulnerabilidades que una aplicación desarrollada con cualquier otro lenguaje, si en ninguna de las dos se tuvo en cuenta la seguridad como desde el principio, desde el diseño. Y para obtener una aplicación segura con GeneXus es también mucho más sencillo, requiere mucho menos esfuerzo que con cualquier otra herramienta de desarrollo. Perfecto. Se puede tener perfectamente. Perfecto. Un comentario. En el chat pusimos el link al curso que acaba de mencionar Gerardo. Tengo una pregunta que me hace llegar Virginia. Y dice, ¿qué controles hace GeneXus para evitar el SQL injection? Tiene las consultas que hace GeneXus, las generadas automáticamente, son queries parametrizadas. O sea, ahí no existen las inyecciones. En el caso que tiene funciones de SQL es cuando se usa el comando SQL. Perfecto. Sí. Acá voy a contar una historia basada en hechos reales sin dar nombres. GeneXus hace las cosas muy bien. En particular, hay algunos sistemas en los cuales están todas las consultas parametrizadas y sin embargo son vulnerables a inyecciones SQL. ¿En dónde es el punto ese de dolor? En el order by. Cuando alguien tiene un orden que puede modificar el orden y modificando el orden ascendente, descendiente o distintos campos, eso puede generar inyecciones SQL incluso cuando las consultas son parametrizadas. GeneXus tiene toda esa gama de ataques sobre inyecciones SQL previamente desarrolladas de forma correcta. O sea, el código que genera GeneXus es a prueba de inyecciones SQL incluso cuando son order bys, cuando son consultas que podemos poner en el where el when, y que eso hace que cambie la consulta que se genera
todos esos casos están perfectamente sanitizados en GeneXus, y a no ser que nosotros apaguemos el piloto automático, podemos estar seguros que no vamos a tener ese tipo de problemas. Perfecto. Por ahí mencionaste sobre el Security Scanner. Jaime me repregunta sobre el tema. ¿Qué beneficios me da el usar el Security Scanner? Controlar la seguridad de las aplicaciones sobre las posibles vulnerabilidades que puedan inyectar los desarrolladores. Perfecto. ¿Alguna pregunta del público? Porque estoy monopolizando con las preguntas que me hicieron llegar. Bueno, sigo yo con una más, una que me manda Federico. ¿Cuáles son las mejores prácticas para encriptar datos sensibles de mi aplicación? Respetar los algoritmos que están vigentes según el NIST, por ejemplo. En el wiki, en la documentación de Security API, de los módulos de criptografía, está la información de la última documentación del NIST sobre los algoritmos que están vigentes. Ahí también hay otra cosa importante, ¿no? Que muchas veces cuando, más desde el punto de vista de la consultoría, cuando nos hacen este tipo de preguntas, indagamos un poquito más y preguntamos, a ver, ¿para qué querés esa información? Porque no es lo mismo lo que vas a hacer para guardar un número de tarjeta de crédito que para almacenar una contraseña, que para guardar una información que le va a levantar otro sistema después. Hay diferentes tipos de algoritmos, familias de algoritmos y mecanismos que depende mucho de qué es lo que necesitemos usar, cuál es el problema que vamos a solucionar. El mundo de la criptografía es un mundo que es amplio, muy grande y tiene de todo un poco. En particular, tres cosas. Hay veces que necesitamos saber si alguien sabe algo, un secreto compartido, entonces eso es más parecido a un hash. Hay veces que tenemos que guardar algo para poderlo usar después, entonces tendemos a utilizar los algoritmos de clave simétrica, o sea que lo guardo y lo puedo desarmar y volverlo a armar. ¿Tá? Y después tenemos todo lo que es criptografía de clave pública y privada, donde nosotros capaz que tenemos que guardar algo o tenemos que intentar validar que alguien hizo algo, pero después no lo vamos ni a poder armar ni a poder desarmar nosotros y lo hace alguien más. Entonces, lo que le comentaba a Silvia, que para hacer para solucionar esas distintas funciones de negocio, hay distintos tipos de algoritmos. O sea, hay algunos que ya se saben que son seguros, o por lo menos hoy se consideran seguros, y hay algunos que ya se sabe que son viejos y que se van a romper, cualquier atacante los rompe fácilmente. Entonces, sí, las mejores prácticas son utilizar algoritmos y claves que son reconocidos en la industria y determinar cuál es el tipo de criptografía necesario para el problema que queremos solucionar. Perfecto. Y bueno, tengo la última de las que me llegaron por acá. Carolina nos pregunta, ¿qué consideraciones debería tener en cuenta a la hora de hacer el deploy de la aplicación desde el punto de vista de la seguridad? Claro. Bueno, mirá, para el deploy es un punto muy interesante. Porque tenemos unas cuantas cosas a tener en cuenta. Hay algunas que GeneXus nos ayuda muchísimo y hay otras que GeneXus no tiene absolutamente nada que ver. En la que nos ayuda muchísimo, hace ya varias versiones en GeneXus tenemos las Deployment Units. Uno de los problemas que podemos tener en seguridad es que pongamos a disposición de los atacantes más objetos o más funcionalidad que la funcionalidad necesaria para el correcto funcionamiento de la aplicación. Por ejemplo, si yo voy a poner un sitio en internet y yo tengo un backend, yo podría publicar ese backend hacia la interna de mi organización y lo que es el frontend hacia la externa de mi organización. Eso en GeneXus se traduce en 2 deployment units. Entonces, es muy importante utilizar las deployment units para segmentar la aplicación y poder desplegar efectivamente lo que es necesario. Después hay algunos artefactos que se utilizan en el desarrollo, como el developer menu, el cual no es una buena práctica utilizar en los ambientes de producción. También puede existir que pueden existir algunos objetos de prueba que nosotros los necesitamos para desarrollar y para testear nuestra aplicación, pero que no deben de llegar al ambiente de producción. Y finalmente hay todo un conjunto de buenas prácticas de despliegue que van más allá de GeneXus en sí. El uso de HTTPS, configurar correctamente el servidor,
hacer un hardening y utilizar versiones actualizadas del servidor de base de datos, del sistema operativo del servidor web mismo, ¿no? Hay veces que las aplicaciones web y mobile se publican a través de WAF, de Web Application Firewalls. Todo ese tipo de buenas prácticas siempre son recomendadas utilizar. Perfecto. Por acá tengo algunas preguntas que nos hace Elías David. Las herramientas, a ver si se arrancó, sí. La herramienta permite seleccionar los objetos varios a los que deseo correr el security. Sí, Y repregunta, ¿es posible someter una aplicación hecha con GeneXus a un software de análisis de vulnerabilidades y la calidad del código tipo SonarQube o Fortify? sí es posible. Lo que tiene después una buena carga en la revisión de los resultados. Es una carga de trabajo bastante grande. ¿Pero posible? Sí, ¿cómo no? La pregunta es correrlo bajo demanda, pero no de a uno, sino seleccionando una galería. No, por ahora no. Pero me lo anoto como sugerencia para implementar. Perfecto. Sí, en cuanto al análisis de código estático, uno de los desafíos, si tú utilizas una herramienta de las que tú comentaste, es a partir del análisis que hacen en el código generado GeneXus, cómo subir eso a nivel de aplicación GeneXus para poderlo entender y corregir. Porque nuevamente, de la misma forma que el Security Scanner tiene falsos positivos, esas herramientas y otras herramientas también tienen falsos positivos. Muchas veces nos encontramos con que esos reportes que son grandes tienen también una tasa de falsos positivos muy grande. Entonces, el trabajo es un trabajo bastante complejo. Nosotros lo que recomendamos es primero hacer un análisis del Security Scanner para luego, si deben realizar algún tipo de análisis a nivel de una de estas herramientas, la cantidad de hallazgos sea la menor posible, porque la tasa de hallazgos del Security Scanner es mucho mayor que la de estas herramientas. Para el mundo GeneXus siempre, ¿no? Estamos hablando del mundo GeneXus. Perfecto. Por acá tengo una pregunta de Carlos González que me dice, ¿ofuscar una app o encriptar URLs cuentan como mecanismos para mejorar la seguridad de la aplicación alineados con el top 10 de OWASP? Bien, son dos temas bien distintos. El tema del cifrado de URLs, sí, porque el cifrado de URLs lo que está ayudando es a evitar lo que son las referencias directas inseguras. Que alguien cambiando un parámetro de la URL te entre un dato que no debería entrar. Eso en realidad, para que eso suceda, tiene que haber varios problemas, ¿no? Uno de los problemas es que haya una ausencia de control a nivel de datos. Pero normalmente lo podemos ver, este tipo de cosas. Así que sí, ayuda el cifrado de URLs a evitar las referencias directas inseguras. Lo que sí requiere para hacerlo de forma correcta es el cambio de la clave de cifrado de la URL en cada ambiente. En particular en producción, utilizar una clave de cifrado específica para producción. Eso es una buena práctica y sí va de la mano con el OWASP Top 10. Luego, sobre la pregunta de ofuscar una app, yo ahí podría decirte, Carlos, que me ayudes un poco si te refieres a una aplicación móvil o una aplicación web. Porque ahí tenemos dos mundos distintos. Móvil. Bien. Aplicación móvil. Hacer el ofuscamiento de una aplicación móvil, eso ayuda a lo que es en el estándar de seguridad, que hay un Mobile Top 10, pero que no es tan útil y tan utilizado. Hay un estándar de OWASP también, que es el Mobile Application Verification Security Standard, el MASBS. En ese MASBS, la que es la ofuscación de la aplicación, está puesto en un nivel que se llama un nivel de R, que no es exactamente seguridad. Eso lo que hace, lo que dice es, eso lo que hace es ralentiza al atacante. El atacante va a tener que hacer mucho más trabajo para entender tu aplicación. Pero sin embargo, toda la información está allí. Y como toda la información está allí, si la persona que tienes como adversario tiene suficiente tiempo y suficiente determinación, seguro que va a poder igual atacarte. O sea, ayuda, pero no es un control de seguridad per se, es un mecanismo de defensa. Perfecto. Gabriel de Estados Unidos nos pregunta, utilizando GXT,
¿hay forma de utilizarlo específicamente para validar y no abrir security holes con deployments a través de Jenkins? No soy, la verdad que no tengo experiencia utilizando GXTest para análisis de seguridad. Nunca lo vi con ese foco yo. No, nosotros no lo tenemos con ese foco tampoco. Utilizamos, no utilizamos ese tipo de GXTest para análisis de seguridad. Para análisis de seguridad estático utilizamos el Security Scanner. Y para análisis dinámico utilizamos herramientas propias que no son en este caso GXTest. Bien, perfecto. Hay otra repregunta de Gabriel. ¿Hay forma de automatizar la generación del Security Scanner Report usando un pipeline de GXServer o Jenkins? Creo que con MSBin se puede usar el Jenkins. Sí, se puede. El server no lo tengo claro. Claro, no, en el pipeline de Jenkins lo que haces es tenés una tarea que obtienes de GXServer tu KB y luego ejecutas el Security Scanner en otra tarea del pipeline a través de MSBuild y ahí puedes generar tu reporte, sí. Genial. Por acá Pablo pregunta puntualmente sobre el curso. ¿En el curso recomiendan hacer, hay algún ejercicio práctico de ejemplo de implementar seguridad con estos temas que estamos hablando o todo es teórico y nada más? El curso de seguridad es 60% teórico, 40%, 60% práctico, 40% teórico. ¿Qué es esto? El curso, tú como participante, como alumno, tienes una máquina virtual la cual compartes con un compañero. Entonces, en el curso nosotros explicamos esto en teoría, lo explicamos en GeneXus, explicamos qué debe hacer el desarrollador y luego pasamos a un ejercicio práctico. El ejercicio práctico es, primero atacar una aplicación, entender cómo la atacamos, y luego remediarla, o sea, solucionar ese problema, dejar la aplicación más segura de lo que la encontramos. Así que la respuesta sí es, definitivamente es un hands-on el curso de seguridad. Perfecto. Xiomara nos pregunta, ¿GeneXus está alineado en web y mobile a los WASP Top 10 del 2021? Todavía no. Bueno, todavía no. Yo soy más optimista. El Top 10, el OWASP Top 10 2021 que salió ahora lo estoy traduciendo, hace poco que salió. En realidad es el OWASP Top 10 2017, que lo que hicieron fue juntaron puntos en puntos del OWASP Top 10 y agregaron más cosas. Una de ellas que agregaron es el diseño inseguro. O sea, el no haber pensado de forma segura la aplicación. Eso está por fuera incluso de lo que es el desarrollo GeneXus, va más a apuntar a lo que es el ciclo de desarrollo de la aplicación, que es lo que venimos hablando del ciclo de desarrollo seguro. Yo lo que te digo es que la respuesta es sí, está alineado sin lugar a la menor duda. Si encuentras algún desafío en el OWASP Top 10 2021 que GeneXus no lo puedas implementar o no se pueda hacer, no dudes en comunicarte con nosotros, en comunicarte conmigo, que estoy totalmente para apoyarte junto con todo el equipo de GeneXus, porque estamos convencidos que sí hemos trabajado para estar alineados siempre y no hay nada nuevo en el 2021, nada que sea algo que no hayamos visto ya antes en GeneXus, sino que lo que se hace es, se cataloga diferente, se ordena de forma distinta, se le da visibilidad a algunas cosas, pero no hay nada que sea innovador en lo que es el OWASP Top 10 2021. Perfecto. Por ahí Carlos nos pregunta, ¿GeneXus encripta las bases de datos offline en reposo y también en transición de la información? Si estamos hablando de mobile, GeneXus tiene la funcionalidad para cifrar las bases de datos que se manejan en los dispositivos móviles. Si estamos hablando de en un servidor web, la base de datos, el DBMS que utilices, debe de tener seguro la funcionalidad de almacenar la información de forma cifrada. Todos los DBMS tienen esa funcionalidad implementada de una manera o de la otra. En su mecanismo más antiguo está implementado con tener la base de datos en un disco duro cifrado, ya directamente. Pero sí, eso se puede hacer. Y lo que es en transición de la información, ahí es una de las cosas que hablamos cuando hablamos de desarrollo seguro y cuando hablamos de diseño seguro.
En realidad, que tú utilices HTTPS, o sea, que utilices, para decirlo muy fácil, ¿no? Las versiones cifradas de los algoritmos de comunicación que utilices, LDAP, HTTP o o JDBC, lo que tú estés utilizando para lo que estés utilizando, que el canal esté cifrado, es algo que no es parte del desarrollo per se, no lo ves en GeneXus eso lo ves en el ambiente donde pones a ejecutar la aplicación. Entonces, siempre hay que tener consideraciones extra de lo que es solamente el código generado por la herramienta, y este es un caso. Perfecto. César nos pregunta, ¿hay alguna buena práctica para hacer deploy de servicios front y backends en las deployment units de GeneXus? La buena práctica que yo utilizo es la siguiente. Yo, incluso está en el ASBS de OWASP, una de las recomendaciones es segmentar la aplicación. Si tú sabes que tu sistema va a tener 4 públicos totalmente diferentes, disjuntos, que acceden de lugares distintos, ¿tá? Lo mejor es segmentar esa aplicación. En este caso sería en 4 componentes. ¿Tá? Las deployment units lo que ayudan es a hacer esa segmentación. O sea, tú tendrías una deployment unit con las cosas que van a los objetos main, que serían parte de ese frontend, otra con los servicios REST, otra con los backend, y quizás puedas tener otra con el backend de GAN, o utilizar el backend de GAN compilado en otra web app. La cuestión es que las deployment units lo que ayudan es a segmentar eso, y cuando tú haces el deploy de una deployment unit, GeneXus toma solamente el código necesario para poder llevar a cabo esa función en el negocio, ignorando otros posibles objetos GeneXus que estén en la base de conocimiento y que no son necesarios. Perfecto. ¿Alguna pregunta más del público? ¿Algún comentario que quieran hacer ustedes en particular de algo que no hayan preguntado o algún caso que quieras contar, como recién comentabas al inicio, Gerardo, algún caso que esos, sin mencionar, sin dar nombres, que sea relevante, que entiendas que le pueda aportar valor a la audiencia? Bien, me gustaría primero escuchar a ver si alguien quiere prender la cámara, hablamos un rato. Yo les prometo que no muerdo. ¿Tá? Y es más, prometo de Silvia tampoco. Estamos tímidos todavía, parece. Somos tímidos. No, yo para contar puedo tener algún caso así, Gerardo, algún te hago caso una pregunta. extraño. Pero sí, decime. Ahí está. Hola, soy Hola. Elías. ¿Qué tal, Elías? Te hago una pregunta. La salida de todo esto, o sea, yo entiendo que se corre el proceso Security Scanner y vos tenés un conjunto de valores o de advertencias en sí o notificaciones de las vulnerabilidades o las formas de desarrollo o las malas prácticas que hay en el código en sí de cada uno de los objetos, ¿sí? ¿Esto se puede obtener en un formato web o a través de un reporte para presentarlo al cliente? Suponte que vos estás haciendo una aplicación para el cliente y vos decís, bueno, corrimos el Security Scanner y esto fue lo que obtuvimos, ¿sí? Dando como un plus al desarrollo. Si lo corres por MCBuild, te va a dar un XML que lo podés parsear y mostrarlo en el formato que te queda más conveniente. El parseo y la forma de mostrarlo lo vas a tener que programar. Pero no es imposible. Ah, Yo, ok. yo ahí lo que sí te digo es que hay que ser, en esto quiero ser un poquito más preciso. Lo que el Security Scanner identifica son hallazgos, son puntos de interés. Bajo ningún concepto podemos pensar que todo lo que sale en el Security Scanner está mal. Y tampoco podemos pensar que todo lo que sale del Security Scanner es un falso positivo. Y esto va para toda herramienta de análisis estático de código. Porque lo diga una herramienta no significa mucho. Hay veces que no significa nada. En eso, mirá, voy a hacerte un cuento basado en hechos reales. Estaba mirando una aplicación
Porque ¿qué pasa? Lo que hace una herramienta también lo puede hacer un ser humano, ¿no? Entonces nosotros como buena práctica es, de toda la aplicación, siempre agarramos como que alguna partecita y la miramos a ojo. O sea, la mira un experto a ojo. Y las partes de control de acceso y algunas partes que nosotros sabemos que si tenemos un problema ahí vamos a tener un problema en el negocio, las miramos siempre. Después hacemos como que un poquito de cada cosa, ¿no? Y estaban mirando y habían pasado una herramienta de análisis estático de código que valía bastante dinero. Y de repente miro y había una llamada a un servicio y había una variable que se llamaba Juan Carlos. Espero que no haya ningún Juan Carlos acá. Disculpa Juan Ormachea si sos Juan Carlos. Una variable que se llamaba Juan Carlos y que tenía un password adentro, la variable Juan Carlos. Y abajo se utilizaba en el servicio. Al verlo, obviamente, digo, me espanté por varios motivos. Primer motivo, porque eso está mal desde el punto de vista de seguridad. Segundo motivo, porque capaz que anda en test y cuando va a producción, el password, si no se llama así, el sistema se cae, ¿no? Es bochornoso. Y empecé a preguntar hasta que llegué a por qué se llamaba Juan Carlos. La variable se llamaba Juan Carlos porque si le ponían de nombre password, le saltaban el análisis estático de código que estaba mal. Entonces, para que no saltaran el análisis estático de código, le cambiaron el nombre y la llamaron Juan Carlos. Entonces, digo, también para poner un poco en contexto que termina siendo un tanto hasta absurdo, pero es así, ¿no? Estas herramientas de análisis estático de código, siempre hay que interpretarlas. Entonces, está bien hacer un informe sobre que corriste la herramienta y que dio esto, y también está bien hacer una interpretación. De esto de acá encontramos tantas cosas que fueron corregidas, tales que fueron consideradas como falsos positivos, ¿tá? Y también se analizó, se hizo tal cosa. ¿No? De alguna manera, como cuando nos dan una placa a un médico, darle el informe de la placa. Eso tiene mucho más valor, porque aparte haber puesto haber puesto ese tiempo de análisis tiene mucho más valor que haber corrido la herramienta sistemáticamente. Muchas gracias. De Por las favor. herramientas que hemos llegado a ver, o sea, que hemos llegado a ver estos resultados, la mayor parte de lo que hay en las herramientas son falsos positivos, para arriba del 90%. Y hay, o sea, lo que me gustaba, lo que iba a comentar justamente era el tema de la variable password. O sea, una variable por ejemplo, una variable que se llame password, o se pone un tag que se llama password para mostrar en pantalla donde ingresar una password, va a saltar en una herramienta de análisis estático. Igual que todo lo que maneje paths y código XML va a saltar, y no necesariamente usar esas cosas es una mala práctica. Con el Security Scanner pasa lo mismo, busca cuando se manipulan los JSON, se manipulan los XML, y no es una mala práctica manipular JSON y XML. O sea, lo que tiene es que es un indicio que por ahí podría ingresarse datos y podría haber una inyección, pero no es que sea una mala práctica. No, de hecho la de manipular JSON y XML en la práctica, en las bases de conocimiento de Genexus, son donde encontramos más falsos positivos en lo que es el Security Scanner. El tema es que también encontramos algún verdadero positivo. ¿Cuándo? Cuando alguien hace ese toJSON, un string replace, por ejemplo, y hay un from JSON de nuevo. O sea, un toString, replace o concatena algo y hago de nuevo el from JSON, el from XML. Ese tipo de patrón es el tipo de patrón que nos podría dar como resultado una inyección JSON o XML, pero si tú haces solamente un toJSON, from JSON de algo que ya hiciste un toJSON y no se manipuló en el medio porque no está programado que se pueda manipular en ningún lado, no vas a tener mayores problemas. Y esos son los tipos de falsos positivos que está bueno atacar y que digo que eso se pueden analizar y quitar fácilmente. Silvia, Gerardo, una preguntita. ¿Ustedes están enterados del acuerdo con Veracode? ¿Nos pueden dar detalles sobre eso? Se firmó un partnership con Veracode. Estamos en las primeras etapas de la integración en el proceso de desarrollo del tooling de Veracode. Bueno, el primer objetivo de esto es mejorar la seguridad de Genexus, por supuesto, y esperamos que como consecuencia haya menos falsos positivos en los análisis resultantes que se hagan sobre las aplicaciones Genexus con Veracode. Pero ese es un trabajo a largo plazo, digamos. Pues sí lleva mucho trabajo, y bueno, nosotros ya arrancamos a la integración, pero estamos todavía en las primeras etapas.
Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Gerardo, Silvia. Deseoso por escuchar los colegas. Bueno, parece que no hay más consultas. Bueno, si no hay más consultas, vamos a ir cerrando, a menos que ustedes quieran hacer algún comentario de cierre, Gerardo, Silvia. No, yo agradecerles por haber acudido. Espero que, bueno, las consultas que nos presentaron, que las hayamos podido responder. Hay veces que el tema de hablar de seguridad no es que sea un tema tabú, pero que muchas veces hay consultas que uno no se anima a hacerlas muy en público. Así que en caso de que tengan algo que quieran consultar, tienen nuestro contacto. Con mucho gusto nos comprometemos a responderlos, a podamos llegar a tener algún tipo de charla en caso de ser necesario, no hay ningún inconveniente. Y bueno, muchas gracias por vuestro tiempo, por haber acudido hoy. Silvia. Muchísimas gracias por haber acudido hoy. Me llevo varios comentarios y sugerencias para el equipo de seguridad de GeneXus para mejorar. Perfecto. Vamos Yo a antes la- del cierre, genial, muchas gracias, Silvia. Yo antes del cierre lo que les quiero comentar es que hemos migrado todos nuestros foros hacia Stack Overflow. Les dejo ahí los links por algunas consultas o cosas que quieran hacer. También pueden utilizar esa herramienta que es donde estamos trabajando muy fuertemente. Y ahora sí, para el cierre, solo agradecerles una vez más a todos por su participación, a Gerardo y a Silvia en particular por esta presentación que nos han dado, y a todos ustedes por participar. Nos seguimos viendo, tenemos de aquí a fin de año una gran cantidad de eventos como este, así que los seguimos esperando. Nos vemos, hasta luego. Chau, chau.